A bailar. Vale, bueno, muy buenas tardes. Como decía Camila, pues preparamos algunas ideas, algunas reflexiones pues para esta tercera sesión, quizás de las más difíciles pues por la diversidad que puede caber dentro de pues esto de las autonomías comunitarias relacionadas con la experiencia zapatista, ¿no? Pues entonces iniciaría justamente pues señalando que, como lo mencionábamos en la primera y en la segunda sesión que ya traía cuento Camila, pues todo el proyecto de autonomía zapatista ya es de 1994 y con unos antecedentes muy importantes y especialmente desde el 2000 pues se volcó pues en la articulación pues de un movimiento de autonomía indígena y comunitaria que pues es muy robusto y bueno, en ese sentido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ha impulsado pues de la mano de las comunidades de base, pues todo ese entramado, ¿no? de instituciones pues de autogobierno local, como las juntas de buen gobierno, los caracoles, los municipios autónomos rebeldes zapatistas, digamos, parte de esa institucionalidad, como digamos la sesión pasada, pues hoy está en crisis o temporalmente en paréntesis, pues por el agravamiento de la violencia en Chiapas, pero bueno, es ese tejido robusto que abarcaba fases como la producción, la educación, la salud, la justicia, la comunicación, la seguridad, como decía nuestra compañera la sesión pasada, pues como de organización común de la vida, ¿no? Como todas esas facetas. A partir de esa experiencia zapatista, con muchos paralelos con esa experiencia zapatista, podemos explorar pues esas otras experiencias de autonomía comunitaria. Muchas tienen su propio recorrido y su propia especificidad y tienen un acercamiento es mucho más puntual, de solidaridad política, de intercambio con los zapatistas, las zapatistas. Otras pueden ser de influencia más directa, pues, del movimiento, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de, y en eso son muy claros los zapatistas y muy reiterativos, buscar, digámoslo, expresiones en otros países y regiones de zapatismo, sino encontrar como esas autonomías que tienen mucho de zapatistas en otras regiones y en otras coordenadas, ¿no? Pues quizás la experiencia más grande de la que tenemos un registro en la actualidad y que más paralelos puede encontrarse pues con el zapatismo y bueno también con pues la sensibilidad anarquista, pues es la del pueblo kurdo en el Medio Oriente, pues en los estados de Irak, Siria, Irán y Turquía. Y por supuesto la diáspora, todos los exiliados, inmigrantes económicos kurdos en Europa y otros países. Es muy interesante porque de nuevo este proyecto se ha fortalecido en los últimos años y tiene que ver con una dinámica interesante y es el movimiento revolucionario kurdo surgió como un movimiento independentista para crear un estado kurdo socialista en el Medio Oriente, separándose por ejemplo específicamente de Turquía, aunque luego hubo reclamaciones en otros estados con una población kurda. Sin embargo, este replanteamiento del movimiento revolucionario kurdo hacia una visión mucho más autonomista ha fortalecido pues esas construcciones de autonomía y bueno, en el caso del Kurdistán, muchos lo hemos escuchado, pues tiene que ver con el proyecto esta propuesta del confederalismo democrático, planteado principalmente por el líder kurdo Abdullah Öcalan, pero pues también, digámoslo,
soportado pues por un movimiento diverso de intelectuales, comunidades, organizaciones y demás. Entonces, un poco la crítica al viejo proyecto independentista que fue clave para el movimiento revolucionario kurdo, capaz hasta los 2000, y este replanteamiento hacia la autonomía y el confederalismo, pues han sido importantes. Por supuesto, un referente central a nivel, digámoslo, como de instituciones sociales de esto, pues es la Confederación de los Pueblos del Kurdistán, la KCK, perdón, que fue formada en el año 2005 y es un consejo, digámoslo, del movimiento popular kurdo que tiene delegaciones de los 4 estados que ya mencionamos y la diáspora kurda en el exilio, pero además tiene pues la participación de bueno, los partidos políticos, las fuerzas militares a veces asociadas con estos partidos que se han intentado convertirse más en fuerzas militares del movimiento y no necesariamente solo brazos armados de estos partidos. Y bueno, organizaciones de jóvenes y organizaciones de mujeres. Hay todo un debate que nos cabría pues vale la pena mencionar y es pues el papel central que pues antes pues tenía, bueno, antes y aún hoy, pero antes de una forma pues mucho más tradicional tenía pues la organización política, el partido político y bueno, el papel que le cabía especialmente al Partido de Trabajadores del Kurdistán, el PKK, pues que actuaba en Turquía desde el año de 1978, el estado donde hay mayor cantidad de población kurda, y que inició la lucha armada y digamos, participó pues en una guerra muy cruenta pues con el Estado turco que se calcula pudo dejar más o menos en 2 décadas unas 40.000 víctimas fatales, la mayoría de ellas personas kurdas y bueno también por supuesto algunos miembros de las fuerzas de seguridad y civiles turcos. Desde 2005 hay un proceso de paz, o se dio un proceso de paz, hoy en crisis, en Turquía, y eso permitió un respiro muy frágil en medio de un gobierno pues turco que con, digámoslo, el gobierno de los islamistas se fue volviendo pues más militarista y demás, pero bueno, ese respiro permitió también fortalecer las bases de este proyecto de autonomía. Es interesante porque el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, se ha venido ramificando desde el año 2000, ya no solo actúa en estos otros países de población kurda con la lógica de bases de apoyo, bases logísticas para soportar la acción político-militar de un Estado, sino pues con partidos que actúan en esas regiones. Tenemos el Partido de la Unión Democrática, el PYD, que actúa en Siria desde el año 2003, y el Partido por una Vida Libre en Kurdistán, el PJAK, que actúa en Irán, por supuesto desde una situación de persecución que el PYD también tuvo, pues desde el 2004. En Irak, por la hegemonía de un sector, digamos, más conservador, más nacionalista, la actividad del PKK ha existido, pero no existe una ramificación política organizada de la misma magnitud que existe en Irán, Siria y Turquía. Una de las principales avanzadas, de nuevo, referencio experiencias que seguramente habremos escuchado, pues es la de Rojava, que se ha reorganizado administrativamente, se conoce como la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria. Si ustedes ven un mapa de la guerra civil siria aún en curso, esta región autónoma comprende más o menos un 20-25% del país, especialmente pues del norte y el este, y en esa región
muy azotada por la propia guerra, por desplazamientos masivos de la población, residen más o menos unas 2 millones de personas. Y bueno, en esta administración autónoma se organiza alrededor de una serie de principios que acompañan la propuesta del confederalismo democrático de Ocalán, tienen que ver con la descentralización. Paradójicamente, muchos movimientos independentistas de creación de nuevos estados pues eran muy centralistas. Esta nueva dinámica autonomista de los kurdos ha buscado una descentralización muy fuerte en lo local, ¿no? La democracia directa, que son asambleas de hasta 300 personas que escogen esto de codelegados, copresidentes de un hombre y una mujer, etc. El laicismo, digamos, en una pues, región muy azotada pues, por el clima sectario y las pasiones religiosas muy presentes en la política, pues la propuesta confederalista democrática es laica y permite pues esta coexistencia pues por supuesto entre la población musulmana que es mayoritaria, sea kurda, sea siria, sea turca, pero también los cristianos, bueno, yazidis, etcétera, una cantidad de fes que habitan en ese territorio desde hace siglos. La equidad de género, que pues es una de las propuestas fuertes de la propuesta kurda, todo el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, del liderazgo de las mujeres y de su autonomía eventual en órganos separados. O sea, los órganos mixtos se fortalece la presencia de la mujer en todas las partes de la estructura y se forman también organizaciones separadas. Y bueno, esto lleva a la constitución de un poder legislativo, es el llamado Consejo Democrático Sirio. En teoría sería como una especie de poder legislativo de esta administración autónoma, que generó ellos llaman contrato social, su constitución local, justamente hace una década. La promulgó el 1 de enero de 2014, estamos también en ese aniversario. Entonces, pues hay una década de construcción de esta región autónoma y multicultural en una situación de autonomía frente a la dictadura de Al-Assad, que se conquistó también frente a la ofensiva pues, del Estado Islámico de Irak y el Levante, y que se ha también defendido continuamente de las invasiones turcas. Recordemos que hoy Turquía ocupa ilegalmente partes del norte de Siria, y de las fuerzas opositoras al Assad, pero que son pro-turcas y que han facilitado la ocupación turca, algunas de ellas islamistas, algunas de ellas laicas. Bueno, en ese ajedrez súper complicado, pues los kurdos plantean pues esto del confederalismo, ¿no? Bueno, en lo que también se ha llamado a veces Siria del Noreste, el poder local pues se intenta distribuir en comunas y sigue pues el principio político pues de la vida comunal. Es interesante porque la economía de la región, o sea, Rojava no era una región especialmente industrializada, urbanizada, gran desarrollo técnico, tecnológico, no. Una región principalmente rural, habitada pues en su mayoría por pues esta, entre comillas, minoría étnica kurda, aunque pues contaba con ciertos recursos naturales. Entonces, bueno, la economía hoy de esta región autónoma, tras lo que pues, los kurdos, la izquierda revolucionaria kurda, pues se ha llamado pues, la revolución de Rojava, tiene un carácter mixto. Existe una propiedad, digámoslo, del poder local oficial, existe pues la pequeña propiedad privada, y el renglón que se ha buscado fortalecer es la propiedad cooperativa, que pues actúan en las más diversas instancias de la vida
urbana y rural de la región. Entonces, por ejemplo, se enlistaban cooperativas de agua embotellada, de construcción, estaciones de combustible. La región vive mucho de la comercialización de los combustibles fósiles, del ganado, aceite, semillas de animales y semillas tostadas para humanos, y de mercado público. O sea, el mercado, la red de mercados de abastecimiento de la región, pues también es cooperativa. Eh, Hay cooperativas fabriles, pero bueno, las fábricas en Rojava son escasas. Y hay muchas tierras que se cultivan según la tradición familiar, según los clanes kurdos o árabes o turcómanos que habitan la zona, pero también hay posesiones colectivas y comunitarias de la tierra. Se mezcla, se combina. Todo esto en una situación, digamos, que en este momento no es la más, en una escala igual muy complicada, no es la más degradada. La guerra civil siria ha tenido momentos mucho peores. En el caso particular de esta región, pues toda esa ofensiva del Estado Islámico, que finalmente pues fue derrotado por sobre todo la acción de las fuerzas revolucionarias kurdas. Pero bueno, en una situación muy compleja y muy delicada, ¿sí? Pues de bloqueo de Turquía, de invasión del país, pues de actuación de una cantidad de coaliciones internacionales, con unos intereses imperiales ahí en conflicto, bueno, de la insurgencia fundamentalista islámica, de la dictadura de Al-Assad, etcétera. Una parte importante de nuevo del proyecto kurdo, ya lo mencionábamos, aquí se reforzaría, pues son iniciativas, por ejemplo, de organización de las mujeres. Entonces, formación de centros culturales, casas de las mujeres, cooperativas, y parece que se habilitó en un pueblo pues abandonado por la guerra, que se está reconstruyendo, un pueblo solo de mujeres. Todo esto, por supuesto, tiene una dimensión, digámoslo, de seguridad y defensa relevante. Por supuesto, está el brazo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que hoy otra vez está en hostilidades con el Estado turco, tras varios años de intentar retomar el proceso de paz con la negativa del gobierno turco. Pero también pues las fuerzas, digámoslo, de defensa de la administración autónoma, las famosas YPG, YPJ, el ejército, digámoslo, mixto, que tiene una mayoría de hombres, pero también una importante participación de mujeres, y la brigada específica de mujeres, pues que fueron las que derrotaron militarmente el Estado Islámico. Más o menos estamos hablando de una fuerza militar de entre 50.000, algunas fuentes hablan de 80.000 personas. Es posible que esto incluya también pues, colaboradores logísticos, digamos, no solo la vanguardia armada, sino toda la retaguardia logística de estos organismos. Pero bueno, pues es una proporción muy grande la de la experiencia autonomista kurda, ¿no? Y bueno, de nuevo resalto la de Chiapas, en medio de la pobreza, el acoso ahora de los carteles, de grupos paramilitares, del ejército mexicano. La de Chiapas es una situación difícil, y ha prosperado esta autonomía zapatista con sus tensiones, contradicciones y debilidades, como lo veíamos en la sesión pasada, a partir de, por ejemplo, la narración del compañero que estuvo por allá. Pero acá pues la situación es aún peor. Pues estamos hablando de un país que aún está en guerra civil, y donde bueno, la coalición de actores armados en disputa de conflicto pues es muy fuerte, ¿no? Entonces bueno, la experiencia kurda como muy en las circunstancias más difíciles, ¿no? Luego
mencionaría pues otras partes del mundo simplemente de pasada, o sea, hay proyecciones de autonomía comunitaria con resonancias zapatistas, a veces explícitas de organizaciones, grupos colectivos que participan de campañas zapatistas, de misiones de solidaridad, que viajan a Chiapas, etcétera. Y a veces más implícita, aunque hay un reconocimiento, intercambio de saludos, de cartas, de delegaciones, ¿cierto? Pero bueno, esas autonomías están pues por todo el mundo. En América del Norte existen, bueno, dentro de las naciones indígenas, diversos grados de autonomía importantes en algunos de esos pueblos y de autoorganización comunitaria. En Europa, movimientos como pues los de la lucha por la vivienda, también de, por ejemplo, migrantes precarizados, en Asia, diversas expresiones de autonomía, en África también. Pero pues en esta ponencia pues nos queríamos concentrar pues por necesidad y por limitaciones, digámoslo, de nuestro propio conocimiento, pues en América Latina. Eh, Empezaríamos pues por el propio México, pues el epicentro del levantamiento zapatista, pues donde el zapatismo, pues como nos lo mencionaban en la sesión pasada, pues despertó una verdadera corriente de simpatía, de solidaridad que se ha expresado en diferentes momentos, primero con el Frente Zapatista de Liberación Nacional, luego con la otra campaña, etcétera. Y bueno, quería destacar una experiencia. Está el municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, y donde un sector del pueblo indígena Triqui, pues viene intentando, separándose pues de los tradicionales gamonales y el control político priista, pues desarrollar una experiencia de autonomía pues con un municipio autónomo, no reconocido. Y ha enfrentado un asedio violento, lamentablemente, de parte de otros sectores triqui y sectores mestizos, ¿no? A propósito de esta complejidad que nos mencionaban también los compañeros que ocurría en Chiapas, bueno, en Oaxaca también se presenta, ¿no? Hay experiencias locales como la de la policía comunitaria en el estado de Guerrero, pues la cuna de Zapata, que tiene un nombre por lo demás muy antipático, pero intenta todo un ejercicio de, bueno, de seguridad comunitaria surgido de un proceso pues, de organización territorial y campesina muy interesante, ¿no? Y ya empezamos a plantear un tema que ya quizás se vislumbraba en el Kurdistán, y es las experiencias en las grandes ciudades, en un mundo que se urbaniza, en un continente que es como el latinoamericano, es un continente pues mayoritariamente urbano. ¿Qué pasa con las grandes ciudades? Y bueno, hay también una gran diversidad de esas experiencias, por ejemplo, mencionando una en el Distrito Federal, pues de cooperativas de vivienda de población indígena en las ciudades, ¿no? Como, en esta idea de que la identidad indígena no se limita únicamente a los espacios pues rurales, sino bueno, también está esta experiencia indígena urbana, ¿no? Y ha sido, por ejemplo, de gestión cooperativa de proyectos de vivienda que a veces vienen del Estado, ¿no? En las ciudades, pues nos topamos de una forma más directa con pues la presencia estatal, la radical negativa zapatista, que es más negociada en el caso kurdo, pues de nuevo en estos contextos puede también ser más negociada, pero lo interesante, por ejemplo, de estas cooperativas de vivienda triqui en el DF es que son pues de recursos públicos, pero el diseño se hace según pues, la proyección comunitaria y buscando bueno, estos espacios comunitarios que son tan importantes para las comunidades, ¿no? Ahorita, a propósito bueno, de la toma del pueblo en Vera y bueno, también la crisis de la toma del Parque Nacional de hace unos años, parte de la demanda de las comunidades era
los espacios comunes, ¿no? O sea, que ellos tenían era una cocina comunal y no cocinas individuales, bueno, baños comunales. Entonces, como que eso, pues que en nuestra sociedad pues individualista y demás es raro, pues en estos proyectos se intenta garantizar, ¿no? Entonces, si las comunidades diseñan sus bloques de viviendas, pues ellas diseñan sus cocinas comunales y demás. Eh, pues bajando por la geografía, pues encontramos experiencias de autoorganización, autogestión, pues indígena, campesina, en muchas partes de Centroamérica. Y bueno, llegando ya a Sudamérica, por supuesto, unas expresiones muy valiosas de autoorganización indígena, bueno, en el Ecuador, en Perú, en Bolivia. Dando un salto llegamos a Brasil y hay una experiencia rural ya no indígena sino mestiza, que pues son los asentamientos y campamentos del movimiento Sin Tierra, el MST, bueno, que tiene una relación digamos compleja con las autoridades. La dirección del PT, la mayoría del PT, se decantó pues por un fuerte apoyo, a veces no muy crítico, pues a los gobiernos de Lula y Dilma, sacrificando un poco sus propias aspiraciones de reforma agraria, pero pues no se puede desconocer que a nivel local el MST tiene unas construcciones de autonomía muy importantes en esos campamentos que a veces son de decenas de miles de personas, de familias. Ellos hablan de familias, ¿no? Ellos son un movimiento de más de 100.000 familias, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, hay liderazgos masculinos muy importantes y en el campo pues están más reforzados pues por la tradición patriarcal, pero muchas veces las familias se vinculan pues a través del activismo pues de las mujeres campesinas, ¿no? O de mujeres, digamos, esa categoría de los sin tierra que son campesinos sin tierra, campesinos y jornaleros, etcétera. En los campamentos pues conocemos, existen proyectos pues educativos, incluso pues proyectos de, bueno, escuelas, colegios y hasta universidades, salud y producción, eh, cooperativas de producción y también algunas de consumo, distribución de productos, por ejemplo, de las ciudades de alta tecnología y en los campamentos. Y bueno, son campamentos muy valiosos, también muy acosados por pues, el agronegocio, la gran propiedad terrateniente en el Brasil. En ese mismo país, por ejemplo, destaca la experiencia del movimiento de trabajadores sin techo, que realiza diversas ocupaciones de edificios abandonados, bueno, en diversas zonas urbanas, exigiendo pues derecho a la vivienda, y mientras dura la ocupación pues el espacio se gestiona de forma pues común y colectiva, ¿no? Digamos, llegando hacia el cono sur, hay diversas experiencias de autonomía, por ejemplo, de parte del pueblo mapuche, dividido entre Chile y Argentina, y que se asocian mucho con la recuperación de tierras, muchas pues dedicadas pues a los negocios agroforestales, ¿no? A la explotación maderera. Y bueno, en estos campamentos, en estas tierras tomadas, pues se reconstruye un poco la organización mapuche, toda una tradición, bueno, de la lengua y demás. En Chile también hay un importante movimiento de lucha por la vivienda, activan diversas organizaciones, y también se han planteado, como en el DF mexicano, la construcción de bloques de viviendas y aún barrios por parte pues, de las propias organizaciones. Es de nuevo un recurso público, si se quiere un préstamo por parte del Estado, pero la construcción se diseña y se gestiona, digámoslo, comunitariamente. Y aquí, bueno, destacar una experiencia muy valiosa, pequeña pero muy valiosa, que pues queríamos destacar, que es el movimiento solidario Vida Digna, y bueno, que también ha
desde una cercanía pues con el anarquismo importante, con una cercanía a sus principios organizativos, bueno, ha gestionado diversos conjuntos de bloques de viviendas, ¿no? Eh, en Argentina tenemos también experiencias pues de múltiples sectores que hemos asociado pues con el movimiento piquetero, con los movimientos de trabajadores y trabajadoras desocupadas, los famosos MTD. Y bueno, muchos de los MTD, digámoslo, de una sensibilidad de izquierda independiente, de nueva izquierda, que se ha llamado en ese país, pues han buscado unos proyectos de gestión colectiva, comunitaria, de los planes sociales, ¿no? De los planes Argentina Trabaja, bueno, era el nombre anterior, no sé si la gestión de Milei cambió, como los subsidios al desempleo que da el gobierno argentino que no alcanzan a hacer el salario mínimo y algunas obras productivas que también le confiere a estos movimientos de salud, de pavimentación, de recolección de residuos. Intentan este sector del movimiento piquetero, pues que el movimiento piquetero es muy diverso, muy grande, muy contradictorio, entonces estamos hablando de un sector pues de la izquierda independiente, pues una gestión más cooperativa de esto, ¿no? Y a su vez también impulsando diversas cooperativas de producción y consumo que pasan por pues radios comunitarias, huertas urbanas, panaderías, talleres textiles, talleres de zapatería, etcétera, ¿no? De nuevo encontramos esta realidad de lucha para exigir los recursos que concentra el Estado, que en muchos casos podríamos decir usurpa al Estado, lucha social para adquirirlos y, bueno, organización social para distribuirlos y gestionarlos comunitariamente, ¿no? Entonces, como una particularidad importante en Argentina, en esa sensibilidad, pues las varias organizaciones del tronco del Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad, y una cercanía libertaria más clara, pues de sectores del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, que también tiene un pequeño barrio en el Gran Buenos Aires, y bueno, de la Federación de Organizaciones de Base Autónoma, la FOBA Autónoma, que esa sí tiene pues una sensibilidad ideológica anarquista más clara. Y bueno, en este mismo país, pues después del argentinazo, del estallido social de diciembre de 2001, por la crisis neoliberal, pues tenemos pues todo este tejido que pues, se conoció mucho de empresas y fábricas recuperadas, pues apropiadas por sus trabajadores y trabajadoras, gestionadas colectivamente. Algunas empresas recuperadas, quizás cierto sector que puede ser mayoritario, pues son cooperativas más bien tradicionales, con una estructura más jerárquica, más tradicional y demás, pero también hay unas desde una sensibilidad más asamblearia, de ligación con los movimientos sociales y demás, bueno, experiencias como la de la fábrica IMPA, el Hotel Bauen, en Neuquén Facimpad, la Exanon, y bueno, recientemente, después de un conflicto gremial y el cierre de una fábrica, esta imprenta Mardi Gras. Y de nuevo, muchas veces las recuperadas, por supuesto, viven de la venta de sus servicios. El Hotel Bauen es un hotel, y Mardi Gras pues tiene una producción de imprenta y de papelería y demás. Pero pues también muchas veces, al igual que las empresas capitalistas y las empresas públicas, pues se busca luchar, conseguir algunos recursos públicos, insisto, como hace la empresa privada y la empresa estatal, pero esta vez pues bajo esta nueva figura de gestión pues colectiva y cooperativa, ¿no? Además porque pues en estos ámbitos, digamos, de grandes empresas, pues el cerco de otras empresas, de otras organizaciones patronales sobre estas empresas autogestionadas, pues es muy duro. Entonces, pues realmente competir es mucho más difícil. Sí es difícil competir en los
pequeñas iniciativas empresariales, pues las fábricas o empresas pues, de mediano o gran tamaño, pues más complicado. Y bueno, queríamos concluir con algunos elementos de Colombia. Quizás como en el resto del continente, pues los mayores desarrollos se encuentran en zonas rurales y probablemente en zonas rurales eh, de reciente colonización, etcétera. Eh, Quizás la más importante que la mayoría reconocemos pues es pues, la del Cauca, la del Consejo Regional Indígena del Cauca, bueno, de los pueblos Nasa, Misak, Yanacona, etcétera. Eh, bueno, sus diversos proyectos que pasan por la educación y sus escuelas propias y su educación indígena propia, también ahora con su proyecto de universidad. La salud, tanto la salud tradicional indígena como la intento de articulación, pues por ejemplo, de EPS e IPS indígenas, la producción, la distribución, bueno, la cultivo de café, maíz, muchos productos, coca, incluso varios de estos productos de hoja de coca, pues tienen esta lógica cooperativa, no todos. Y su sistema de comunicación, por supuesto, muy robusto. Y por supuesto, un elemento de nuevo fundamental de seguridad, de protección, pues mediante la figura de la Guardia Indígena, como un organismo de cuidado de la comunidad, de resolución de sus conflictos, aunque también tiene un papel político dinamizando diversos luchas, conflictos y demás. Pero no solo, digámoslo, actúa la autonomía indígena, que seguramente será la más importante, sino también, bueno, hay alrededor de las organizaciones de la población negra y afrocolombiana, pues ciertos proyectos de autonomía, sobre todo en las zonas rurales, pues los consejos comunitarios, sobre todo en la zona del Pacífico, que tienen una idea de posesión comunitaria de la tierra, y a veces tienen también proyectos de turismo ecológico, productos cooperativos, etcétera. Hay también muchas comunidades campesinas, bueno, y han surgido organizaciones como la Guardia Cimarrona, bebiendo de la experiencia de la Guardia Indígena, y otras organizaciones, pues como en comunidades campesinas, bueno, todo el debate sobre cuáles son los entes, cuáles son las formas de organización campesina, que bueno, son las zonas de reserva campesina o sí, territorios agrocampesinos, etcétera, y que también han buscado, por ejemplo, en todo lo de la comercialización de productos, pues todo, intentar tejer proyectos, digámoslo, de cooperativismo en la distribución. Bueno, con los campesinos lo de la producción común de la tierra es más delicado, más difícil, pero sí de producción, digamos, de distribución común. Y también formas de seguridad, pues hay guardias campesinas de algunos sectores del movimiento campesino, hay guardias interétnicas de otros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea ese tema de la autonomía? Pues era un recorrido esquemático, por supuesto, se podría detallar mucho más, pues todos los países, pues este centro, de nuevo recordando elementos del zapatismo, la referencia muy importante al movimiento kurdo, y luego algunas de las experiencias latinoamericanas y colombianas, pues era como la idea de contextualizar pues esa influencia zapatista. Importante mencionar pues que aunque muchas de estas autonomías pues son indígenas, también existen pues muchos proyectos negros, mestizos de otras identidades, y muchas de estas autonomías de nuevo son rurales y quizás en lo rural se desarrollan más extensamente, pero también hay muchos proyectos en los marcos urbanos, en las grandes ciudades latinoamericanas o mundiales. Y de nuevo encontramos pues opciones como la zapatista, digamos lo de ruptura,
frontal con las instituciones y los presupuestos del Estado, eh, opciones mixtas en medio de una situación atípica de guerra civil y fragmentación del Estado como en Siria. Y bueno, opciones que combinan, digamos, lucha social y autogestión, pues en varios movimientos populares de América Latina y Colombia, digamos, lo que tiene que ver con esta lógica de luchar para conseguir arrancar, digámoslo, proyectos y financiación pública y también fortalecerse organizativamente pues para gestionarlos de forma común y colectiva. Esas eran como algunas de las claves que pues queríamos anotar en esta ponencia y bueno, ya pasaríamos como a la discusión y al debate. Esa sería como la ponencia.